Eh, ¿Somos la comunidad ¿Somos la comunidad qué? No, perdón. Somos la comunidad cristiana. ¿Comunidad qué? Cristiana. Entonces, si en algo debiéramos especializarnos es en Cristo. Si en algo debiéramos ser especialistas o especializarnos con todas las limitaciones, ¿verdad? Posible, es en Cristo, para que no nos quede grande ser la comunidad cristiana y de fe. Obviamente es nuestro nombre. Así que al leer las cartas y los mensajes en Apocalipsis 2 y 3, que hemos estado allí en estos días leyendo todos como iglesia, vemos que en varias de estas iglesias la doctrina que estaba como imperando era la doctrina de Balaam, la de los Nicolaitas, la de Jezabel, y en una iglesia ni siquiera la persona del Señor Jesús era tenida en cuenta. Y esa es la iglesia de la Odisea, lo vamos a leer en estos días. El Señor estaba a la puerta llamando, a ver si de pronto lo dejaban entrar. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos allá adentro? Pues era una iglesia, porque cuando leemos allá el primer capítulo de Apocalipsis, el Señor le dice, escribe esto a las iglesias, y entre estas estaba la Odisea. Pero unos tenían la doctrina de Balaam, volvió a salir este personaje que lo leímos en Números, Balaam, y en Judas volvió a salir Balaam. Sí, Balaam estaba metido en todos lados. Ojo con el Balaam. Revise si está en su bolsillo. Ojo con Balaam. Otros tenían la doctrina de los Nicolaitas, que separaban el clero de los laicos. Y bueno, pero no es el tema de hoy. Otros tenían la doctrina de Jezabel. Brava la cosa. Pero estos de la Odisea, ¿qué doctrina tenían? Definitivamente la doctrina del bienestar, de la superprosperidad. Les hacía pensar que nada necesitaban, ni a Jesús siquiera. Por eso el Señor se quedó a la puerta. Qué maravilloso Jesús, ¿verdad? No se fue, no se largó. Hubiera tenido el temperamento de alguno de nosotros. Siguió a la puerta llamando a ver quién lo dejaba entrar, quién le abría la puerta. Ahora, esto de doctrina, hoy vamos a reclamar a la salida un certificado de teólogos. ¿Listos? Todos los que están en esta mañana aquí, no sé si teólogos o teólogos, pero vamos a mirar algo más de doctrina hoy. Y ese término doctrina, pues, alguna definición como el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Conjunto de enseñanzas, es decir, el contenido de o de las ideas que se quieren transmitir. Y antes de leer Apocalipsis, estuvimos en las cartas de Juan. ¿Cuántos leyeron las cartas de Juan? ¿Cuántos leyeron la cuarta carta de Juan? Levante la mano. ¿La cuarta? Muy bien. No son sino 3, pilas. La otra era la de Judas. Muy bien. Entonces, al leer recientemente las cartas de Juan, surgió la necesidad de iniciar como una serie que la vamos a denominar Nosotros creemos que. Nosotros creemos que. ¿Qué creemos? Y sobre todo, ¿por qué creemos lo que creemos? Nosotros creemos que. Ahora, ha habido unas series anteriores. ¿Quién recuerda las 3 series anteriores? Bueno, es la última, ¿verdad? La cultura de bendición. La primera línea fue otra serie. Y lo que somos para Dios. Ahora, ninguna de estas series quedó ya concluida nunca más. Realmente ya agotamos. No hay tema bíblico agotado. Siempre habrá revelación nueva. Siempre habrá cosas que Dios aclara, cosas que Dios muestra. Pero queremos también tener esta serie
nosotros creemos que, y esto da hasta para la venida del Señor Jesús, ¿no? ¿Qué creemos? Pero cuando leemos aquí en la Escritura las cartas de Juan, y vamos a estar en las cartas de Juan, desde el principio surgieron corrientes de pensamiento dentro del cristianismo que trajeron tensiones y divisiones. Si usted leyó primera carta de Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Gracias. Porque si hubieran sido de nosotros, primera de Juan 2:19, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuidado, esto es a nivel doctrinal, no significa, uy, fulano se fue de la iglesia con razón, no era de nosotros. No, en el contexto en que estamos, era gente que estaba hablando ciertas cosas, ciertas doctrinas, cierto tipo de enseñanzas contrarias a las que se dieron por medio de los apóstoles. Juan fue el último de los apóstoles en morir y fue el único que murió de muerte natural. ¿Cuántos saben la historia de Juan? A Juan lo quisieron fritar en aceite hirviendo y no hizo nada el aceite. Por eso lo tuvieron que mandar para la isla de Patmos, porque no se pudieron deshacer de él. Fue el único que no murió como un mártir como los demás apóstoles. Y en él vemos realmente como un padre espiritual. No sé cuántos vieron allí leyendo, más allá de solo lo que dijo, cómo vieron el corazón de un padre espiritual en Juan. No sé si ustedes lo pudieron ver. Cada rato estaba diciendo, les escribo, hijitos, les escribo. ¿Ustedes vieron a un padre espiritual? Todos hemos sido llamados a ser padres espirituales de alguien. En esta congregación ninguno está aquí por que sí, bueno, todos llegamos por primera vez, pero entramos a entender que todos tenemos un llamado, que todos estamos siendo formados como discípulos, pero a la vez para ser discípulos de otros. Y estaba Juan realmente mostrándonos el corazón de un padre espiritual que estaba de alguna manera preocupado de esas corrientes de doctrinas raras que surgieron de personas que salieron, que estaban dentro del interior de la iglesia, pero que salieron a hablar un poco de barbaridades. Y en la segunda carta de Juan, el versículo 9, hay un solo capítulo. Miren lo que dice. Yo doy por hecho que hemos leído las que estamos leyendo, ¿verdad? Seguimos el separador y somos juiciosos. Ya hemos hecho un hábito de meditar la palabra del Señor todos los días. Y en segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Wow, eso es tremendo. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces, ¿qué tiene? Es muy importante, no solamente leer la Biblia, porque bueno, tenemos un programa de lectura bíblica para leer la Biblia. Realmente como, wow, estas cosas son como gruesas, ¿verdad? Esto es como serio. ¿Qué es perseverar en la doctrina de Cristo? Vamos a ver. ¿Saben? A lo largo de la historia de la iglesia surgieron lo que se llaman los concilios. Los concilios. Se reunían los padres de la iglesia. Después de los apóstoles, de los 12 originales, los discípulos de los apóstoles se llamaron los padres de la iglesia. En los primeros siglos, 3 siglos, los discípulos, ellos hicieron discípulos. Entonces aparece Ireneo, aparece varios Orígenes y muchos más como padres de la iglesia. Y se reunían, están diciendo esta cosa. Alguien está hablando esto que va en contra de lo que recibimos del Señor y de la palabra. Allí surgieron
los concilios para resolver temas doctrinales. Bueno, el primer concilio aparece en Hechos 15. El concilio de Jerusalén fue el primero donde se reunieron los apóstoles que estaban con vida en ese tiempo, ahí en Hechos 15, que estaban decidiendo que los judíos que se habían convertido al cristianismo querían que los gentiles guardaran todas las leyes de Moisés para que fueran salvos. Pues ahí hay un concilio y que se define que a los gentiles se les deje tranquilos y no se les imponga la ley de Moisés. Nosotros vamos a ver 5 cosas que creemos según las cartas de Juan. Y la palabra, pues, que encontramos en Juan. 5 cosas. La primera, si usted lo cree, usted lo va a confesar y no lo va a negar. ¿Listo? La primera, ¿cuál es? Nosotros creemos que el Hijo es Dios. Confiéselo y no niegue, y no lo niegue. Nosotros creemos que el Hijo es Dios, que es eterno, que tiene unidad perfecta con el Padre y el Espíritu, que los hace uno entre ellos, pero a la vez distinto de ellos. Y esta es la doctrina de la Trinidad. Tal vez nosotros nos llegó y la hemos adoptado, quizá creemos porque creemos, o digamos nos llegó por la religión de nuestros padres, o porque hemos venido a la Escritura y hemos visto y hemos recibido esta revelación. Pero ¿qué sucedió? El arrianismo, escriban eso, arrianismo, para que reciba su diploma de teólogo. El arrianismo fue una doctrina de los primeros siglos que se caracterizaba por negar que Jesús tuviera la misma condición divina de Dios Padre. El arrianismo viene desde por allá y dio lugar a un concilio, el concilio de Nicea, en el año 300, donde se establece la doctrina de la Trinidad, pero sobre todo la divinidad del Hijo. El Hijo es Dios. Si usted cree esto, confiéselo y no lo niegue. El Hijo es Dios, es eterno, tiene unidad perfecta con el Padre y el Espíritu que los hace uno entre ellos, pero a la vez es distinto de ellos. Y bueno, esto es donde sí, Juan lo escribió en la carta primera y en el Evangelio de Juan aparece esto. Y hoy en día este arrianismo lo enalboran o lo siguen los testigos de Jehová, los mormones, el Islam. Jesús no es Dios, el Hijo no es Dios. Para muchos de estos movimientos es creado por Dios. Entonces necesitamos saber que esto no quedó por allá en el tercer siglo, sino que esto ha seguido moviéndose a lo largo del cristianismo o de corrientes pseudocristianas hoy en día y algunos anticristianas. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, versículo 1, en el principio era el verbo, y no nos pusimos de acuerdo, pero hoy tú fuiste el verbo en el principio. Hoy cantábamos esto, ¿verdad? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Distinto. Para ser con alguien, tiene que ser diferente. Pero a la vez, dice acá, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso lo dijo en el Evangelio, pero en la carta, en la primera carta, en el capítulo 1, lo que me salté fue, en el capítulo 1 de la primera carta dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo
de vida. Vuelve a traer acá la expresión, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Aquí en la carta está diciendo el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. En el principio era el verbo era con Dios. Aquí está diciendo la vida, el verbo de vida, la vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó. Este es el primero. Nosotros creemos que. ¿Puede decir conmigo lo que crees? Confiese y no niegue. ¿Qué crees? Nosotros creemos que el Hijo es Dios, que es eterno, que tiene una unidad perfecta con el Padre y el Espíritu, que los hace uno entre ellos, pero a la vez distinto de ellos. ¿Saben? Los credos, esa oración del credo nació para proclamar qué creían los cristianos. Luego se nos volvió una oración tal vez sin mucho sentido, pero allí se contiene la doctrina cristiana, en el credo. Ahora, aún en nuestras personerías jurídicas, todas las iglesias tienen que hacer una declaración doctrinal. Esos son papeles legales, pero allí aparece que creemos y debemos tener realmente unidad en nuestra fe, en la doctrina de Cristo. En segundo lugar, nosotros creemos que este verbo de vida es el Hijo, que se nos manifestó por medio de la encarnación en la persona de Jesús. ¿Tú crees eso? Confiéselo y no niéguelo, y no lo niegue. El verbo de vida, que lo estamos leyendo, el verbo de vida, en el principio el verbo, la palabra, es el Hijo, que se nos manifestó. Aquí leíamos, porque la vida se nos manifestó, fue manifestada y la vimos. Y Juan fue un testigo ocular. Él no fue alguien que le contó a alguien más. Juan fue el más cercano. Realmente, si alguien palpó a Jesús, porque él lo está diciendo ahí en la primera carta, los versículos primeros del capítulo 1, si alguien palpó a Jesús fue Juan, que la Biblia dice que él se recostaba sobre el pecho del Señor. Fue el más íntimo de todos los discípulos. En el Evangelio, capítulo 1, estamos en la carta y el Evangelio del mismo escritor. En el Evangelio capítulo 1 dice, aquel verbo, ¿cuál verbo? El verbo de vida, el verbo en el principio, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo eterno, el Hijo, Dios, se manifestó en la persona de Jesús al encarnarse en la persona de Jesús. Porque esto es importante. Vamos a la carta, capítulo 4, versículo 1. ¿Van a salir teólogos o teolocos? Reclame su certificado a la salida con Miguel. Primera de Juan 4:1 que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
ten presente, créale a Dios todo, pero no a todo el que habla de Él. Créale a Dios todo lo que dice en su palabra, pero no a todo el que hable de Él. Aquí está diciendo esto, está diciendo, prueben los espíritus si son de Dios o no. Hombres al final del tiempo, pero al final desde ese tiempo. ¿Sabe? El final de los tiempos comenzó con la primera venida del Señor. A veces como que nos confunde, estamos en el final de los tiempos, el final de los finales, porque el fin de los tiempos comenzó con su primera venida y terminará con su segunda venida. Entonces todo esto comenzó desde allá. Se incrementará y se ha ido incrementando hacia el final toda esta situación, todo esto de anticristo, todo esto que quieren borrar el cristianismo y todo lo que tenga que ver con Cristo y con la historia, porque el Cristo de la Biblia es el Cristo de la historia. Ustedes se han dado cuenta que quieren arrasar con todo lo de lo histórico. Entonces también el cristianismo es algo histórico que hay que derribar, que hay que quitar de en medio. Y en la segunda carta, mire lo que dice, capítulo, bueno, es un solo capítulo, el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En la primera, en la segunda, había una intencionalidad de algo muy peligroso que se estaba hablando, enseñando. Y en esa época que no había internet, ¿cómo se imagina? ¿Cómo se imagina? Y era el temor, era la preocupación del apóstol Juan como un padre espiritual de que la iglesia estuviera comiendo o bebiendo de esas fuentes de agua extraña. Ahora, anticristo no solo es alguien que está en contra de Cristo, tiene esa connotación, alguien anti, bueno, en contra de, pero también tiene la connotación de reemplazarlo por otro, de reemplazarlo por alguien más. ¿Quiénes lideraron este movimiento, esta herejía? Los gnósticos. Y los gnósticos siguen vigentes, ¿no? Tal vez se ha oído de familiares o ha visto Iglesia Gnóstica Cristiana. No sé si han visto letreros por acá. Y bueno, el conocimiento es lo máximo. Lo máximo es el conocimiento. Para ellos la salvación no viene por la fe en el sacrificio de Jesús, sino por un conocimiento esotérico y místico, y por ahí viene la salvación. Pero ellos aseguraban que realmente, decía, para los días de Juan, la cuestión era que si Jesús realmente, no era que si Jesús había venido, sino que no había venido en cuerpo real de carne y de hueso. Para este sistema de pensamiento anticristiano es que se llamó el docetismo, otra palabra, muchachos, yo no sé, arrianismo, docetismo. El docetismo, la opinión de que Cristo era un espíritu que solo tenía la apariencia de ser un hombre verdadero. Ahora, se dice que en la época de Juan, cuando escribió Juan estas cartas, pues estaba tan cerca lo que había pasado con el Señor Jesús, que la gente creía que Jesús era Dios, menos el arrianismo, ¿no? Pero les costaba creer que Él era un hombre, les costaba creer que Él era un hombre de verdad. Entonces, esto era lo que enseñaba este docetismo, y los gnósticos la tomaron en lo que decía que en realidad tenía la apariencia y que no había venido en carne. ¿Qué significa creer eso? O que creamos que el verbo eterno se hizo carne. ¿Qué implicaciones tiene? Realmente clave para nuestra salvación. No hubo una verdadera identificación con el ser humano en la cruz,
Luego, entonces la redención no sirve para nada. El diablo tenía todo el derecho para decir, no tenía nada de hombre para podernos representar. No es justo lo que hizo Cristo en la cruz. Luego, no hay redención si Jesús no hubiera venido en carne. Otro término, este le da el grado tercero de teología, que puede reclamar sus diplomas, lo que se llama la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Con H, sí. La unión hipostática es dos naturalezas en una sola persona. Dos naturalezas en una sola persona. La unión hipostática. Ningún otro ser, aunque la mitología habla de hijos de los dioses y de todo lo demás. Pero solo en Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Solo Jesús. Y qué tremendo que el Hijo ha sido verdadero Dios y desde la encarnación en la persona de Jesús sigue siendo verdaderamente hombre. Cuando subió al cielo no se despojó. Mira, se despojó el ser igual a Dios para no usar el poder divino a plenitud aquí mientras caminaba como hombre. Pero cuando subió al cielo no se despojó el ser hombre. Por eso dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y cuando leemos el libro de Hebreos, dice, tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque se identificó con nosotros, porque fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Luego puede compadecerse de nosotros. Por eso tenemos un intercesor maravilloso en el cielo, en medio de las tormentas, en medio de las crisis que vivimos. Gracias a Dios por la intercesión y la oración de los hermanos. Pero hay alguien que es nuestro hermano mayor, que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote, nuestro intercesor. El ministerio presente de Cristo también debemos tenerlo presente entre nosotros. Entonces, declare conmigo esta segunda, creemos. ¿Qué creemos? Nosotros creemos que el verbo de vida es el Hijo, que se nos manifestó por medio de la encarnación en la persona. Pero esta es la tercera. Ok. Nos faltó el numerito. Nosotros creemos que el verbo de vida es el Hijo que se nos manifestó por medio de la encarnación en la persona de Jesús. La tercera, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, pareciera como lo mismo de lo mismo, ¿no? Pero vamos a la carta, capítulo 4, primera Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. No sé, pasamos, ¿verdad?, por estos versículos y como que los damos por hecho, que lo sabemos. Pero ¿por qué creemos lo que creemos? Si lo creemos, lo confesamos y no lo negamos. Y este tercero, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, no basta con conocer los hechos acerca de quién es Jesús. Debemos confesar. Aquí dice, nosotros, todo aquel que confiese. ¿Qué significa confesar? Decir lo mismo que alguien más ha dicho. Confesar, fesar es decir, es decir lo mismo que alguien más ha dicho. Y nosotros debemos confesar lo que Dios ha dicho y lo que ha dicho de Jesús y lo que ha dicho de su Hijo y lo que ha dicho del Verbo. Nosotros necesitamos conocerlo, saberlo, porque ideas siguen surgiendo, ideas siguen llegando, filosofías siguen permeando el cristianismo.
pensadores siguen hablando. Pero nosotros ¿qué vamos a confesar? Es decir, vamos a decir lo mismo que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Debemos estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho para confesar lo mismo. ¿Y qué dijo? Vamos a saltarnos otro evangelio. En el Evangelio de Mateo 16. Evangelio de Mateo capítulo 16, 15 al 17. Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y cada cual dice una cosa. La gente está diciendo que tú eres Jeremías, que tú eres Elías, que tú eres... Bueno, cada uno tenía su propio, ¿qué? Su propio parecer. Unos decían que era el Juan, el Bautista que había resucitado. Eso andaba por acá y sin redes sociales. Pero decía Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algún otro profeta. Y él les pregunta a los discípulos, ¿ustedes quién dice que soy yo? Y entonces, ¿qué respondió Pedro? Respondiendo Pedro, el versículo 16, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que estás confesando, esto que estás diciendo, no te lo enseñó ni tu papá, ni en la escuela de los rabinos a la que seguía Pedro. No te lo confesó, no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Nosotros debemos confesar, que es decir, lo mismo que alguien ha dicho, lo mismo que Dios ha dicho acerca de Jesús. Puedes saber algo, pero no estar de acuerdo con ello. Y lo que implica confesar, que es nosotros creemos y por eso confesamos y no negamos. Lo que creemos tiene una expresión, que es lo que confesamos. Por eso no es solamente saber algo, sino estar de acuerdo con eso. En cuarto lugar, tiene mucho que ver con este anterior. Nosotros creemos que el nombre del Hijo de Dios es Jesús. Esto es algo como, pero creemos que el nombre del Hijo de Dios es Jesús. Y sigue y seguirá siendo Jesús. El nombre. Vamos a la primera carta de Juan otra vez, 5:13. Todo esto lo leímos, ¿verdad? Todo esto lo hemos leído. Luego no es nada raro. Es lo que hemos leído. Versículo 13, capítulo 5. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué es esto? Usted lo leyó y le puso interrogantes. Usted le pone interrogantes a la Biblia. ¿Qué es esto? No lo entiendo. O sí lo entiendo. No leamos la Biblia solo como leemos el periódico. Ya, leí el pasaje de hoy. El nombre es lo que identifica plenamente a alguien y a la vez el destino de esa persona. El nombre. Vuelvo a leer este versículo que es: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo. Tiene un nombre, el Hijo de Dios, para que sepáis que entonces tienen vida eterna. No es participar de unas reuniones únicamente, no es ser miembro de una congregación. Tener vida eterna está ligado ¿a qué? A creer en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí lo vieron? ¿Sí está claro? ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? Usted pudo haber escrito. ¿Y cuál es ese nombre? Bueno, allí lo pusimos, pero ¿dónde está? Porque aquí no, aquí realmente no lo dice. Pero vamos a mirar. Cuando
En Mateo, volvamos al libro, saltémonos a Mateo 1:21. El ángel le habla a José para el nacimiento del bebé que está en el vientre de María. Y en el capítulo 1, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué el nombre que le has puesto a tu hijo? Hay un propósito con el nombre. Hay un propósito. Y aquí dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús, pues lo hemos castellanizado y le ponemos Jesús a muchos, pero hay idiomas, hay naciones donde no se pone el nombre Jesús a nadie más. Que es exclusivo, porque tiene esa connotación. El nombre del Hijo de Dios es Jesús. Salvador. Salvador, él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en la carta 4:14 aquí está, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, ¿quién? El Salvador del mundo. Entonces hacemos como lo que se hace en las ecuaciones, reemplazamos factores. El Salvador del mundo. El Padre envió a su Hijo, el Salvador del mundo. ¿Cuál es el nombre del Salvador del mundo? ¿Identidades es? No ecuaciones. No, es que yo me rajé en eso. Muy bien. Pero veámoslo en Hechos 4. Y ya vamos terminando. Para venir con una conciencia hoy a la mesa del Hijo, el Salvador del mundo. En Hechos 4, 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Dice, este Jesús, ¿sabe que hubo por ahí uno llamado Bar Jesús? Que está en el libro de los Hechos, que vino haciéndose pasar como el Mesías. No, este Jesús, hay que señalarlo, ¿sí? Se dan cuenta, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, no le busque otro, porque no hay ningún otro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y me salté allí Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en ¿qué sucede a los que creen en el nombre del Hijo de Dios? ¿Tienen qué? Vida eterna. Y entonces son hechos hijos de Dios. Se reemplaza allí. Vida eterna, dice la primera carta. Y aquí dice los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos sus hijos. Entonces confesemos y no neguemos. Nosotros creemos que el nombre del Hijo de Dios es. ¿No todos creen? Yo espero escuchar que esto se mueve, porque esto tiembla. Yo creo que aquí. Entonces nosotros creemos que el nombre del Hijo de Dios es Jesús. Muy bien. Y bien interesante que ahí dice que siga creyendo. ¿Sí o no? Les escribo, pero sigan creyendo. Es una fe que no se para, que no se detiene, sino que continúa. Y por último, nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Si lo crees, confiéselo y no lo niegues. ¿Sabes por qué oramos los sábados por los cristianos perseguidos?
porque estas cosas son las que ellos los llevan a la muerte o a la prisión. Confesar esto y no negarlo es lo que a ellos los lleva a ser mártires o a prisión o a destierro. Pero nosotros tenemos oportunidades de confesarlo también, no necesariamente frente a un pelotón de fusilamiento, sino cuando se nos demande razón de nuestra fe, cuando se nos demande razón de nuestra esperanza. Sabemos, creemos y confesamos que Jesús es el Cristo. Vamos a la carta, capítulo 2, 22. 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Era la primera carta de Juan. Primera carta de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Entonces, qué connotaciones tenían los anticristos según Juan? No creían que había venido en carne, pero a la vez, según esto, el que niega que Jesús es el Cristo. Y Cristo es la palabra Mesías griego, Cristo, Mesías en hebreo. Todo aquel que niega. Mira lo que dice. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Imagínense la doctrina en que caminan muchas personas, negando al Hijo pensando que tienen al Padre. Pues aquí dice, el que niega al Hijo no tiene al Padre. Vamos al capítulo 5, verso 1. Porque es importante confesar, creer y confesar esta verdad. Capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y hay por lo menos 5, los curiosos de la Biblia. No sé si ustedes han visto que hay videitos cristiano curioso. Eso sería un buen de ocio, en lugar de ver en repetición 5 veces el gol de Messi, es poder entrar a Cristiano Curioso. Y en Cristiano Curioso hay una serie de preguntas y una serie de Cristiano Ronaldo. Pero hay por lo menos 5 cosas en la carta primera de Juan que habla de los nacidos de Dios, para certificar si alguien ha nacido de nuevo. Porque lo que debemos estar seguros es que cada uno de los que estamos hoy aquí y que vamos a venir a participar de la cena del Hijo de Dios, es alguien nacido de nuevo. Es alguien que cree que Jesús es el Cristo, que tiene vida eterna porque ha creído en el nombre del Hijo de Dios, que es Jesús. Y por lo menos 5 cosas, no se las voy a decir, pero aquí está una. 5 cosas que dice, el que tal cosa es porque es nacido de Dios. Y le suelto una. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No lo practica. Tiene otra naturaleza que le permite dominar los instintos, los apetitos, crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Ahora, hoy en día hay un movimiento desde hace rato llamado la nueva era, ¿verdad? ¿Han oído de la nueva era? Que ni era ni nueva, ni era nueva, ni era la que era. La nueva era
dice que Jesús tenía el Espíritu de Cristo. La nueva era. Como también lo tuvo Mahoma, como lo tuvo Buda, como lo tuvo Confucio y como cualquier otro maestro iluminado. Eso se dice, eso se enseña, eso es lo INC. Pero nosotros realmente creemos y por eso confesamos que Jesús es el Cristo. No que tiene un barnizado de Cristo, ungido de Dios. La palabra Cristo y Mesías, el ungido, el escogido, el señalado para ser el redentor, el salvador del mundo. Por eso su nombre, Jesús, muerto en la cruz, resucitado por el poder de Dios. Jesús es el que hoy confesamos y no negamos, pero debemos saber por qué lo creemos. Porque Dios lo ha dicho, entonces nosotros también lo decimos. Y al venir hoy para tomar la cena del Señor en esta mañana, queda por lo menos despertado el anhelo, el deseo de saber por qué creo lo que creo. ¿Será que creo lo que digo que creo? ¿Qué tiene que ver esto doctrinal con mi vida? Pues muy triste, ¿verdad? Llegar al final de los días, haber recibido tantos estudios de la Biblia y darse cuenta que ni se tiene al Padre, porque se negó al Hijo, ni se tiene al Padre siquiera. Esto no nos hace mejores como para salir pues a tumbar cabezas de los herejes y quemarlos en el fuego. No, esto nos debe realmente poner en el corazón gratitud por tener la oportunidad de tener las Escrituras a la mano, y nos hace como más responsables con la palabra de Dios. Como que no sea algo accesorio a la carrera que leemos, sino que le preguntemos a la palabra, le preguntemos a Dios, esto que dice aquí, ¿por qué lo dices? Esto, ¿cómo se puede entender mejor? El mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Él es el Mesías. Jesús es el Cristo. Completamente Dios, completamente hombre. Y quien nos reveló perfectamente al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Crees hoy? ¿Crees en el nombre del Hijo de Dios? ¿Crees que ese nombre es Jesús? ¿Tienes vida eterna? ¿Eres nacido de Dios? Casi siempre dejamos Juan 1:12, pero el 13 no lo leímos hoy tampoco. Pero dice que los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, de varón, perdón, sino de Dios. Engendrados de Dios al creer en el nombre del Hijo de Dios y al creer que Jesús es el Cristo.